Un extranjero sí puede comprar en Estados Unidos. En Florida han empezado a haber ciertas eh, leyes que han empezado a pasar donde ciertos países o ciudadanos de ciertos países como China, creo que Venezuela también, no soy experto en el tema de nuevo, hay limitaciones para comprar bienes inmuebles, pero eso es una ley del estado de Florida, pero a nivel federal no hay ninguna ley que restrinja que un mexicano, en este caso, pueda comprar propiedades en Estados Unidos y tampoco restringiría la compra de propiedades multifamiliares. En el caso nuestro, nosotros ofrecemos una inversión en una compañía que compra la propiedad, o sea, ofrecemos que se vuelvan socios nuestros, entonces en el caso nuestro sí aceptamos inversiones de extranjeros. En cuanto a declarar impuestos en Estados Unidos, les recomiendo hablar con un CPA pues, con un especialista en el tema, o un contador, el CPA es un contador, ¿no? O un abogado de impuestos. En términos generales, sí. Lo que sí les puedo decir es que no es tanto como se imaginan, no es tan complejo como se imaginan. En el caso de México, México tiene un tratado que puede traer beneficios, entonces sí te diría o te recomendaría hablar con alguien para entender más ese tema eh, y, y no le tengan temor a esa parte, digamos. No es mi especialidad tampoco, creo que hay otros miembros en la plataforma que sí son especialistas en créditos hipotecarios. Nosotros no nos dedicamos a eso. Incluso una de las ventajas que ofrecemos al invertir con nosotros es que nosotros somos los que nos encargamos del crédito hipotecario. El banco, por decir, nos está prestando a nosotros como operadores, nos conocen, están muy acostumbrados al modelo de que tenemos inversionistas y no tienen que saber mucho sobre el inversionista o nada. O sea, el banco no hay ningún requisito si es que invierten con nosotros, no hay ningún requisito para el financiamiento, para el crédito hipotecario. Si van por su lado, sí hay requisitos. Les recomendaría hablar con un experto en créditos hipotecarios que les pueden decir cuáles son los requisitos para extranjeros. Hay varias respuestas. Sí puede ser riesgoso. Sin embargo, nosotros cuando compramos una propiedad multifamiliar, analizamos cada contrato y analizamos cada inquilino. Le hacemos un background check, vemos su historial de crédito, vemos si han estado pagando o no, pedimos prueba al vendedor si el inquilino ha estado pagando o no. Y en base a eso tomamos la decisión y en base a eso también negociamos precio con el vendedor. Eh, entonces, mitigamos mucho ese riesgo buscando que los inquilinos que tengamos sí sean inquilinos que pagan y sean inquilinos buenos, por decir. Porque hay otra forma también de incumplir el contrato, no solo con la paga. La renta no la puedes subir de inmediato, la renta, porque hay el contrato, cuando compras una propiedad multifamiliar, estás asumiendo el contrato de arriendo que trae la propiedad. Entonces, sí tienes que esperar que se venza el contrato. En algunos casos, los contratos están vencidos y están tal vez corriendo mes a mes, entonces sí pudieras subirlo en 1 o 2 meses, pero en el peor de los casos tenés que esperar un año. Em, en los estados, cuando les hablaba de que escogemos muy bien geográficamente dónde invertimos y en qué estados invertimos, y buscamos estados donde no sean demasiado amigables tal vez al inquilino y que sea más balanceado, en los estados donde nosotros compramos, si el inquilino incumple, lo podemos desalojar en 2 o 3 semanas, tal vez un mes si nos tardamos. Hay estados que no, como el ejemplo de California, Nueva York, ahí puedes pasar un año o más desalojando a un inquilino que esté incumpliendo. En los estados donde nosotros invertimos tampoco tenemos máximos, que podemos, si nosotros queremos duplicarle la renta a un inquilino, lo podemos hacer. No tenemos esas limitaciones. La limitación que sí tenemos es que hay que cumplir con el contrato que estamos asumiendo, y muchas veces esos contratos son a un año. No significa que el día que compramos le quede un año, a veces le quedan 5 meses, 6 meses, un año, 9 meses, 2 meses. El capital stack, le llamamos a eso. Hoy en día, aproximadamente, y te diría que no varía mucho, ¿verdad? Pero hoy en día, aproximadamente, el 60%
de la compra viene de un crédito hipotecario. Nos financiamos no necesariamente es un banco, pero en el caso de multifamily, por ser residencial, eh, hay muchos créditos respaldados por Fannie Mae y Freddie Mac, que son estas agencias gubernamentales. Aproximadamente el 60% más o menos de las transacciones se fondean, o de los créditos hipotecarios en multifamiliar, se fondean de estas agencias gubernamentales, lo cual en mi opinión es otro punto a favor, pero bueno, no tenemos tanto tiempo para hablar. Entonces el 60% se financia de un crédito hipotecario, más o menos, ¿no? A veces puede variar, puede ser un poco menos, un poco más, pero digamos 60. Nosotros ponemos el otro 40% que queda, viene una parte de inversores privados y una parte nuestro. Entonces, del 40% nosotros ponemos el 10% y los inversores privados ponen el resto. Entonces, así llegamos al 100% que requerimos para comprar. Para comprar necesitamos un poco más del precio de compra, porque hay gastos de cierre, hay reservas que queremos mantener. Recuerden que estamos comprando una operación y queremos ser muy responsables en las reservas que tenemos, en las reservas para cualquier reposición mecánica que tengamos, operativa, remodelaciones, etc. La respuesta corta es, se puede retirar el día que la propiedad se venda o se refinancie. En ese momento se devuelve el capital. Entonces, no es que el inversor retira, sino que se le devuelve a todos los inversores el capital. Por eso es que es una inversión que no es muy líquida. Es parte de lo que tenemos que hacer para poder lograr estos retornos. Entonces, los promedios, apuntamos a inversiones que sean de 5 años. Sí hay oportunidades tal vez de retirar el capital antes o de recuperar el capital antes a través de refinanciamientos o ventas, pero al final se hace solo si el negocio lo permite. En algunos casos, han habido inversionistas nuestros que han vendido su cupo. El primer año no se puede por ley de la SEC de Estados Unidos, pero a partir del segundo año se puede. Tenemos que aprobar el comprador nosotros del cupo. O sea que prácticamente lo que tienen que hacer es que un inversionista los reemplace a ustedes. Les podemos ayudar. Les diría que no cuenten con eso. O sea, sí vamos a hacer todo por ayudarles, pero les diría que si van a invertir, se mentalicen que es una inversión a 5, 6, 7 años. No es una inversión a 2 o 3 años.